Uno de los movimientos más importantes de México es la Revolución Mexicana, que tuvo lugar de 1910 a 1952. Esta empezó con la presidencia de Porfirio Díaz, el cual ya tenía 30 años en el gobierno. A este se le denominó como el Porfiriato. México estaba dividido en diferentes grupos sociales: la aristocracia feudal, la burguesía nacional, la clase media, el proletariado y los campesinos. Alguna de las causas de la revolución fue que la mayoría de los recursos naturales se usaban hasta llegar al punto en donde se consumían de más, incluyendo en esto al más importante, el ser humano. Porfiriato influyó demasiado las inversiones extranjeras en México, ya que los trabajadores eran explotados por los dueños de dichos negocios. La llegada de Francisco I. Madero, el cual fue un personaje muy importante de dicho movimiento, cambió el rumbo del futuro de México, con el movimiento antirreeleccionista. Después del exilio de Porfirio, este quedó a cargo de la presidencia un año después del presidente interino Francisco León de la Barra. 2 años después de su presidencia, fue asesinado en la Ciudad de México, así dejando a cargo de la presidencia a Pedro Lascurain Paredes, el cual solo duró un año en el cargo. El Plan de San Luis fue creado en octubre de 1910 por Francisco I. Madero, el cual consistía en un llamado al pueblo a levantarse en armas, desconociendo la reelección de Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. Así fue el comienzo de la revolución. Antes de la muerte de Francisco I. Madero, este le encomendó la comandancia militar a Victoriano Huerta. Él, tiempo después, lo traiciona y se vuelve responsable de la muerte de Madero. El periodo de la presidencia no fue tan extenso. Esto se debió a la llegada de Venustiano Carranza cuando éste estaba en el poder en Coahuila como gobernador. Carranza desconoció el gobierno de Huertas y gracias a esto se crea el Ejército Constitucionalista, haciendo que Victoriano Huerta renunciara al poder y huyera hacia Estados Unidos, donde falleció, dejando a Francisco Carvajal al frente de la presidencia como interino, antes de la llegada al poder de Venustiano Carranza, el cual formó parte de la Revolución Maderista. A fines de 1916, como primer jefe del Ejército Constitucionalista, convocó al Congreso para la promulgación de la Constitución de 1917, la cual consiste en 9 partes nombradas títulos. Hacen referencia a la soberanía nacional, las garantías individuales, la división de poderes, los servicios públicos, la organización general de los estados, las relaciones al trabajo y previsión social, las previsiones generales, la reforma de la Constitución y la inviolabilidad de la Constitución. En 1920 llega el gobierno Álvaro Obregón a la presidencia, el cual firma un convenio entre el gobierno mexicano y los petroleros norteamericanos, esto en 1921. En 1920 dirigió la rebelión de Agua Prieta, que se oponía al gobierno de Carranza, en el cual salió triunfante, haciendo que Carranza perdiera a muchos seguidores de su gobierno, ocasionando que Plutarco Elías Calles mandara asesinarlo. A la salida de Álvaro Obregón de la presidencia llega Plutarco Elías Calles, el cual su periodo de gobierno fue de 1924 a 1928. En su periodo de presidencia se funda el Banco Nacional en 1925 y en 1926 el presidente inauguró el Banco de Crédito Agrícola. Tras las elecciones presidenciales llega Emilio Portesil, el cual gana las elecciones en 1928. Durante su presidencia tuvo que enfrentarse a la rebelión cristera y a los escobaristas. Su principal objetivo de su mandato era garantizar la limpieza de las elecciones para el siguiente periodo, el cual deja su cargo en 1930. Pascual Ortiz Rubio llega a la presidencia en 1930, en la cual acepta el ingreso de México a la Liga de las Naciones, amplió la red telefónica del país, entre otras cosas. Ortiz deja la presidencia en 1932. Abelardo Luján Rodríguez gana las elecciones en 1932 con el partido PNR, el cual inició comisiones técnicas para que el periodo de presidencia fuera de 6 años. En 1934 se expidió la Ley Orgánica del artículo 38 constitucional en materia de monopolios. En el mismo año, bajo la presidencia se crea un nuevo Código Sanitario Federal y la Ley de Funcionamiento del Ministerio Público Federal, y el 30 de diciembre el general Lázaro Cárdenas protestó como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. El primer presidente que estuvo en el sexenio a cargo fue Lázaro Cárdenas.
el cual inicia en 1934 a 1940. Así dejando a Manuel Ávila Camacho, el cual cumple un sexenio que fue de 1940 a 1946. En 1942 declaró la guerra de las fuerzas del Eje el 22 de mayo. Cuando se termina su presidencia, llega Miguel Alemán Valdés, el cual duró de 1946 a 1952. En este periodo se crea el Banco Nacional del Ejército y la Armada, y se crean las leyes del General de la Población Forestal, y con este último presidente da por concluida la Revolución Mexicana.